Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Yo soy Gema Torres, soy psiquiatra y psiquiatra infantil. Trabajo aquí en la clínica de autismo de CISAME y tengo el honor de presentar a la doctora Lilia Albores Gallo. Ella es médico cirujana egresada de medicina de la UNAM y también estudió psiquiatría y psiquiatría infantil. Y no solo eso, también ella tiene estudios de doctorado en psicología y salud en la UNAM y estudios de postdoctorado en epidemiología genética en la Universidad de Washington, San Luis, Missouri. Actualmente la doctora es jefa de investigación en epidemiología genética y clínica comunitaria en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI 1 y también se encuentra en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT con el nivel D. A continuación, la doctora nos va a presentar la ponencia titulada Instrumentos mexicanos para la detección y diagnóstico de los trastornos del espectro autista en diferentes contextos. Por favor, apóyenme con sus reacciones emocionales para darle la bienvenida a la doctora. Adelante, doctora. Ok, agradezco muchísimo la invitación a participar en este simposio. Lo agradezco mucho al doctor Emanuel Sarmiento y a nuestra jefa de enseñanza, la doctora Armida Granados. Es para mí un gusto estar el día de hoy aquí presentando estos estudios que hemos realizado a lo largo de más de una década. Lo primero que les quiero decir es que los instrumentos para evaluar los trastornos del espectro autista son de reciente introducción en Latinoamérica. Se usan mucho en los centros que atienden a niños con autismo, niños y adultos. Sin embargo, pocos se han traducido, validado y adaptado culturalmente para usarse en nuestra región. Entonces, una práctica común es que se usen los instrumentos en sus versiones al español, pero fueron diseñados en otros países y no cuentan con la validación correspondiente. En la última década, en el Hospital Psiquiátrico Infantil, se validaron algunas de estas herramientas y también se diseñaron instrumentos mexicanos. Deben usarse ambos instrumentos, los internacionales y los mexicanos, según las mejores prácticas clínicas para el diagnóstico y detección de autismo. Digamos que esta plática se va a dividir mucho entre los instrumentos internacionales, que son todos estos, que han sido traducidos y adaptados y culturalmente validados, al menos en parte. Pero en la mayor parte, por ejemplo, el A2, nosotros validamos el módulo 1 del A2G, pero ya hay un nuevo A22. El ADR, aunque iniciamos y tenemos los datos para validarlo, esto no lo hemos hecho. No ha cambiado esta versión, sigue siendo la misma. Y el CARS, validamos la versión anterior al CARS 2. Son muy semejantes, entonces los datos pueden de cierta forma aplicarse al CARS 2. Debido a los datos que nos arrojaron las validaciones y que tenían problemas, digamos, sus datos psicométricos no eran tan buenos como los reportados originalmente en los estudios, es que nosotros decidimos a partir del 2015 empezar a diseñar instrumentos específicamente para México y Latinoamérica. Entonces, una cosa que me sorprende mucho a la hora de evaluar el autismo es que con gran frecuencia me preguntan qué instrumento usar. Como que yo veo que mucha gente conoce los nombres de los instrumentos, pero a veces desconoce la aplicación y el propósito de cada instrumento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el rango de edad. Es decir,
aplicar un MCHAT en niños de 18 meses a 3 años. Yo con cierta frecuencia veo que en consultorios particulares y aún en el hospital llegan a usar y evaluar a niños hasta de 6 años con el MCHAT, cuando su rango de edad, digamos, Robbins lo pensó para niños entre los 18 meses y los 3 años. Luego tenemos un instrumento que diseñó el doctor Todi Constantino, que se llama, es un instrumento que mide la respuesta social de niños y adultos. O sea, tiene 2 versiones. Tiene una versión para preescolares y tiene una versión para adultos. Este instrumento debe aplicarse, es decir, tiene una forma de, aunque es autoaplicable para evaluar la conducta del niño, si estamos evaluando adultos, lo deseable es que la mamá conteste los síntomas de problemas de reciprocidad social del padre y el padre evalúe a la madre. Así fue validado este instrumento y así debe usarse. Y muchas veces las personas usan los instrumentos, no tienen los manuales para aplicarlos o bien no se meten a la literatura para ver de qué forma se tienen que usar y entonces se usan mal, ¿no? Luego tenemos el Kiddie-SAS, en su versión tiene un apartado especial para evaluar a niños con trastorno del espectro autista, que por cierto validamos junto con la doctora Zabaleta y el doctor Omar Náfate. Este instrumento es un instrumento que se recomienda usar para niños entre los 4 y los 18 años. Es un gold standard y creo que tiene una gran aplicación específicamente para adolescentes. Luego tenemos el CARS-2 que evalúa a niños, el CARS que evalúa a niños de 2 años hasta la vida adulta. Este instrumento es un instrumento que no es tan caro como otros internacionales. Se me pasó decir que el Kiddie-SAS es de distribución libre, es decir, aunque digamos tiene copyright, este instrumento se puede distribuir libremente. No tiene un costo y lo único que piden los autores es no modificarlo, pero digamos es gratis, ¿no? El CARS no es gratis, pero es un instrumento que no es tan caro como otros instrumentos internacionales, como serían el A2, que puede usarse entre los 12 meses hasta la vida adulta, ¿no? O el ADR, que se usa en niños de 2 años hasta la vida adulta. Y luego nosotros aportamos un instrumento que es de tamizaje, pero específicamente para el nivel 2. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. El MCHAT es un instrumento de tamizaje para el nivel 1, que quiere decir que lo aplicamos en comunidad. Y el BEANME es un instrumento que se usa para nivel 2, es decir, que lo usamos en clínicas especializadas, ya sea pediátricas, un hospital psiquiátrico, un consultorio particular de una psicóloga o de un psiquiatra. Entonces, es un instrumento nivel 2. Fue pensado y está validado para niños entre los 2 y los 18 años y la CRIDI entrevista se considera un gold standard. Es una entrevista que se hace a padres de niños entre los 2 y los 18 años. Como es un instrumento breve en comparación al ADR y sobre todo al ADR, que a veces puede llegar a tomar entre 2 y 3 horas contestar, la entrevista Creditea
se contesta alrededor entre 30 y 45 minutos y por ser tan breve admite la presencia del niño, entonces tiene ese plus de que podemos evaluar al niño, incluso desarrollar actividades con él. Este plus también lo tiene el KidiSats, es decir, el KidiSats casi por regla se tendría que correr con la presencia del niño, ¿no? Y luego tenemos el ABC, que es el inventario de comportamiento autista en escolares, desde escolares a la vida adulta. Este instrumento, sin embargo, fue diseñado para un contexto escolar, no tanto para clínicas y hospitales, sino para para las escuelas, ¿no? Ahorita vamos a ver también que algo que nos dicen las mejores prácticas clínicas es que debemos elegir instrumentos apropiados también para la destreza verbal. Esto no es tan conocido, pero sí, digamos, el A2 pone mucho énfasis en que el clínico se fije y categorice al niño si es un niño no verbal o si es un niño preverbal, que solo emite palabras sueltas, si él usa lenguaje de frases o si tiene fluidez verbal, sea como un escolar o un adolescente, o fluidez verbal en adultos. Entonces, cubre todo el rango de edad de 12 meses a la vida adulta. Digamos, esta visión de evaluar o de correr un instrumento basado en la destreza verbal es algo que se sugiere no solamente en el A2, pero que todos los instrumentos deberían de tener estos, digamos, puntajes para niños no verbales y puntajes para niños verbales. Nosotros no lo hemos hecho con él. Vean, es un pendiente. En el ABC, Miranda Linné hizo esa distinción y son muy interesantes los resultados. Luego, pues hay que elegir materiales y juguetes apropiados según la edad. Aquí les muestro todos los materiales de la prueba A22. Como ustedes verán, pues son materiales muy costosos, muy costosos, y que de cierta forma no necesariamente son culturalmente apropiados para México. Son muy caros. El hospital compró el A2 y usamos este conejito que está aquí. Es muy bonito y arruga sus cachetitos de una manera muy simpática, pero nos duró nada más como unas 3 aplicaciones y no se puede comprar nada más este juguete. Entonces, de ahí surge la preocupación de que, bueno, pues, y si mejor diseñamos instrumentos mexicanos y incluimos juguetes que podamos comprar, que sean baratos, que sean culturalmente apropiados para nuestros niños, que incluso podamos fabricar nosotros y no requieran de un gasto extraordinario que no pueden hacer las instituciones públicas, ¿no? Entonces, creo que ese mensaje yo les dejo, porque yo sé que los mexicanos somos muy innovadores, somos gente muy innovadora. Entonces, yo estoy segura que podemos diseñar materiales para que se puedan aplicar los instrumentos en el ámbito rural y que no requieran de una gran inversión, ¿no? Especialmente en estos tiempos. También algo que nos marcan las prácticas clínicas, las buenas prácticas clínicas,
es que debe haber una combinación de instrumentos. El diagnóstico de autismo es uno de los diagnósticos más complejos que hay. Entonces, lo que se recomienda no es como está ocurriendo actualmente. O sea, actualmente lo que está ocurriendo muchísimo es que se hacen diagnósticos basados únicamente en un instrumento, por ejemplo, el LADOS, ¿no? Y entonces se pierde la riqueza de tener más información a partir de otros instrumentos. Incluso la propia autora, Catherine Lord, y la gente que les ayuda como Amy Bishop, están en contra de esta práctica. Entonces, esto es algo que no debemos hacer. No lo debemos hacer por nosotros y no lo debemos hacer tampoco por los niños y los padres de los niños. Los padres de los niños van a aceptar el diagnóstico mejor si ellos ven que se aplicaron muchos instrumentos y cómo fue rindiendo el niño en los diversos instrumentos. Entonces, cuando llega el momento de decirles el diagnóstico, pues ya ellos caminaron. Lo siento, no te entendí. Ya caminaron por toda esta trayectoria, que incluso acortaría las trayectorias que la doctora Zavaleta nos presentó y que de repente, Anotado. Déjenme callar a Siri porque me está haciendo aquí ruido, que de repente ese es un motivo por el cual, digamos, no reciben el diagnóstico los papás. Queremos trayectorias más cortas, con instrumentos breves y que conozcamos todos, que el diagnóstico de autismo no sea así como derivar a un profesionista especial y que esa persona haga o corra tal instrumento y yo médico acá estoy simplemente viendo mi consulta y no me estoy involucrando en cómo juega el niño y cómo se relaciona el niño. Y entonces después, a la hora de que la psicóloga entrega los resultados, médicos y psicólogos están enfrentados porque piensan que vieron cosas diferentes. Claro que ven cosas diferentes. Si no jugamos con los niños, si no nos involucramos con ellos, no vamos a extraer los síntomas de autismo. Entonces, tenemos así, ya les había adelantado, instrumentos de tamizaje de nivel 1 que se aplican en la comunidad y en las escuelas, como el MCHAT, ¿no? Ese es el ejemplo típico. Y que si falla 2 de 6 ítems críticos, entonces hay que derivar al niño a un segundo nivel o una clínica más especializada. Hay escalas autoaplicables de nivel 2, como el VEANME. El VEANME no fue diseñado para aplicarse en la comunidad. Recientemente, por iniciativa de la doctora Zavaleta, estamos evaluando si el VEANME pudiera servir también en comunidad, pero no fue diseñado con ese propósito. Y vamos a ver en cuanto tengamos los resultados, ya la doctora Zavaleta, a lo mejor el año que entra, nos puede presentar los resultados de este estudio que estamos haciendo en comunidad. Luego tenemos las entrevistas Gold Standard. Entre ellas, pues, las que ya conocemos son el LADOS y el CARS, que son observacionales. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, específicamente para la entrevista de LADOS es una entrevista muy bonita de juego, que tenemos que realizar con los niños, en donde se hacen muchas incitaciones sociales y vemos cómo responde el niño a esas incitaciones sociales. El CARS es un instrumento que por definición es observacional, es decir, recoge la entrevista del padre, pero el clínico debiera de conocer bien al niño e incluso salirse, por ejemplo, a un lugar en donde haya más interacción con los niños y ver cómo el niño se relaciona con otros niños.
recientemente el doctor Constantino agregó un módulo de pequeñas actividades que él desarrolló dentro del CARS para agregarle un módulo observacional. Parece muy redundante, pero nos habla de la necesidad de tener instrumentos observacionales en donde realmente interactuemos con el niño para ver los síntomas de autismo. Luego tenemos la entrevista dirigida al padre, que es el ADR. Esta entrevista es súper exhaustiva, es muy larga, dura entre 2 y 3 horas. Muchas preguntas se repiten, son alrededor de 100 preguntas, pero las preguntas que intervienen en el algoritmo para decir si un niño cumple con el punto de corte o no cumple con el punto de corte, pues es muy larga. Entonces, hay mucha gente que aunque son 100 ítems, aplica nada más los ítems que son del algoritmo. A los padres, algunas de las preguntas son muy repetitivas y entonces los padres van a resentir el tiempo. Además, en nuestra cultura, o sea, se los digo porque yo he trabajado tantos años evaluando niños con autismo y les decíamos que por favor les íbamos a hacer el ADR, que no trajeran a su hijo, ¿no? Porque esa es la recomendación y en Estados Unidos así se hace. Entonces, pues era imposible, los papás siempre traían al niño y pues a cualquiera que haya tratado de hacer una ADR en presencia del niño verá que lo tolera los primeros 15, 20 minutos, pero después el niño comienza a gritar. Entonces realmente es un dolor de cabeza evaluar, completar esta entrevista de diagnóstico. Fue a través de eso y a través de la validación del KIDI-SATS, que sí requiere la presencia del niño, que a mí se me ocurrió la idea de hacer una entrevista mixta. Es decir, en donde pudiéramos tener, digamos, todas las preguntas necesarias para vaciar en un algoritmo de acuerdo al DSM-4 y al DSM-5, incluso al CIE-10, pero que también por el tiempo breve, es decir, 40 minutos, pudiéramos tener al niño presente, un poco simulando pues lo que hacemos, el quehacer médico, ¿no? O sea, nosotros no le decimos en el hospital, señora, la siguiente consulta no traiga al niño, pues no. Es decir, entonces, la idea detrás de la CRIDI entrevista era, pues, aprovechemos la presencia del niño y hagamos unas cuantas actividades y entonces tenemos un instrumento gold standard que recoge información del padre, pero que también es observacional, como una especie de A2 y ADR. Entonces, esa fue la idea y creo que nos ha dado mucho resultado. Además, hay que recordar que tenemos que evaluar la comorbilidad psiquiátrica. ¿Por qué? Pues porque es muy frecuente que los niños con trastorno del espectro autista tengan comorbilidad psiquiátrica y que esta comorbilidad incluso empeore el trastorno del espectro autista. Entonces, si un niño con trastorno del espectro autista recibe atención para su problema de déficit de atención, para su ansiedad, para su depresión, le va a ir mejor que si no vemos todos esos problemas, ¿no? Entonces, así fue que validamos el MCHAT, que era como lo primero, el primer instrumento obligado para validar, y lo que encontramos fue que lo más importante fue que
usamos niños con desarrollo típico y niños con trastorno del espectro autista. La muestra de validación fue grande, de 456 niños, y con trastorno del espectro autista fueron 117, que no es cualquier cosa. El puntaje total de reactivos, que son 23, tuvo un coeficiente de Q de Richardson que mide consistencia interna de 0.76 y de 0.70 para los 6 reactivos clave. El puntaje total de los reactivos fallados fue más elevado en el grupo de trastorno del espectro autista comparado con el grupo de desarrollo típico, y esta diferencia fue muy significativa, con lo cual, pues, la escala discrimina entre un niño con desarrollo típico y un niño con autismo. Sin embargo, algo preocupante fue que a la hora de sacar los ítems críticos, en esta columna verde están los ítems críticos que salieron en nuestro estudio comparados con los ítems críticos de Estados Unidos que sacó Robbins. Y algo muy alarmante es ver que nada más coincidimos con un ítem crítico, respuesta al nombre. Pero, por ejemplo, de le interesan otros niños, pues ni México, ni China, ni Japón, ni España. Y aquí me quedé, porque luego seguía Sri Lanka y otros países, pero no compartimos los mismos ítems críticos. Este es un problema porque, pues, si queremos hacer estudios globales, este es un gran obstáculo. Pero nos habla también de que hay diferencias en los instrumentos. Probablemente estas diferencias se deban a el estilo de crianza, ¿no? Es decir, por ejemplo, un ítem crítico de le interesan otros niños. Yo dije, pero ¿por qué los papás este ítem no me lo contestan? O sea, no lo fallan, ¿no? Pues si es autista, seguramente no le interesan otros niños. Y un papá me dijo, pues es que no, doctora, mi hijo no es gay. Y pues al principio me molesté mucho, pero después a lo largo de pensar y pensar, la verdad cada vez le doy más crédito a ese papá. Quizá esa frase no está planteada correctamente. Entonces de ahí vino como mi idea de diseñar un instrumento, pero que estuviera muy bien fraseado. Y de hecho, en el Véanme, nosotros retomamos este ítem y en vez de decir le interesan otros niños, pusimos le interesa a su hijo, le interesa jugar con otros niños. O sea, y entonces sí, pues luce mejor, ¿no? Entonces, a eso me refiero como, pues, a mí me da mucha tristeza que los profesionistas simplemente adopten los instrumentos y no se cuestionen si está validado, cómo resultó la validación, qué tan válido es esta versión mexicana. De hecho, por todo esto, estoy participando en un consorcio mundial donde estamos tratando de sacar ítems globales, es decir, que no haya estas diferencias para las distintas culturas, sino realmente poder decir ítems críticos para todos. No sé si esto se va a poder, pero esa es la idea. Y me gusta mucho esta diapositiva porque nos recuerda que al evaluar el autismo y por ser niños tan pequeños y por tener que ver con la respuesta social, vamos a tener diferencias con otros países. Somos diferentes. Los mexicanos, de los chinos, de los japoneses, de los españoles, somos diferentes. Nadie es mejor que otro. Simplemente somos diferentes. Entonces, bueno, pues esto lo que les digo, ¿no? Los reactivos clave del MCHAT por medio del análisis discriminante difieren del estudio original.
A pesar de eso, el instrumento pudo clasificar correctamente al 82.7% de los niños. Sus propiedades psicométricas, digamos, para realizar un tamizaje rápido y práctico son buenas, pero yo lo que recomiendo es que se deben usar los reactivos clave apropiados para México y que son distintos del criterio recomendado por los autores originales del MCHAT o los que nos marque este grupo donde estoy participando, que nos digan cuáles usar, ¿sí? Además, los japoneses diseñaron estos pictogramas muy lindos para ayudarles a los papás a contestar el MCHAT. Y una alumna mía, la doctora Gabriela Villalobos, ella me mostró estos y yo pensé, bueno, ¿y qué pasará si les damos estos pictogramas a los papás sin decirles nada? O sea, nada más se los damos y aquí tienen el número de ítem del MCHAT que quieren representar, ¿sí? Y entonces hicimos el estudio, fue motivo de tesis de un profesional, del doctor Martín Rojas, en donde lo que vimos fue cómo el MCHAT solito, sin los pictogramas, tuvo un área bajo la curva de 0.90 y una sensibilidad y especificidad que aquí se muestran, y fue significativa. Pero cuando agregamos los pictogramas, el área bajo la curva fue mayor, fue de 0.96 y también fue mayor la sensibilidad y la especificidad. Entonces, este estudio es muy importante porque lo que nos habla es que a lo mejor no nada más para el MCHAT, a lo mejor estos pictogramas se podrían asociar a cualquier tipo de instrumento para facilitar que los padres entiendan lo que queremos evaluar, ¿no? Y aumentar su comprensión respecto del trastorno del espectro autista. Luego viene la 2G, nosotros validamos el módulo 1, fueron solamente 31 niños y la entrevista, el estándar de oro que usamos fue una entrevista basada en los criterios del DSM-4 y lo que encontramos fue que un alfa de Cronbach, pues aceptable para esta dimensión de comunicación y buena para reciprocidad social y juego. Sin embargo, en conductas estereotipadas e intereses restringidos, pues este alfa de Cronbach no fue bueno, pero no, digamos que esto es bastante consistente con lo que está reportado en la literatura, en donde siempre los datos psicométricos para esta dimensión son inferiores que para el resto de las dimensiones, ¿no? Luego les muestro las correlaciones con el SRS, en donde tuvo pues correlaciones de leves a moderadas y en donde la confiabilidad interevaluador por medio de los coeficientes de correlación intraclase con los 3 dominios fue de 0.76, de 0.73 con el dominio D y 0.74 con solo 2 dominios. Y juntando todos los dominios, los coeficientes de correlación intraclase fueron superiores, ¿no? Entonces, el algoritmo de diagnóstico tuvo una capa muy bajita y no significativa cuando solamente se incluyeron los dominios A más B, pero cuando se incluyeron todos los dominios, que incluyó el dominio de conductas
repetitivas e intereses restrictivos, la capa aumentó. Aún así no son capas impresionantes. Esto es algo que vemos mucho en los instrumentos de autismo. Luego está el ABC de Krug. Este instrumento se diseñó como prueba de tamizaje para niños con sospecha de autismo a partir del informe de los maestros. Es decir, el contexto es escolar, ¿no? Y es una escala larga, consta de 57 ítems. En realidad es dicotómico, es decir, trae unos números ahí prellenados. Lo que hay que decirle al padre es que nada más ponga al lado de la conducta que se describe si la conducta es falsa o verdadera, es decir, si el niño la presenta o no la presenta. Tiene estas 5 subescalas. Tuvo una buena consistencia de alfa de Cronbach de 0.83 y la confiabilidad test-retest fue muy buena. Sin embargo, algo que encontramos fue que nuestro punto de corte mejor fue de 40, que difiere del punto de corte sugerido por los autores. Los autores recomiendan un punto de corte de 68 y varias de las personas que hemos hecho validaciones con este instrumento encontramos que es mejor disminuir el punto de corte. Creo que Volkmar encontró que 48 y nosotros entre 40 y 45 para una capa muy bajita, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ya todos los problemas que tienen, digamos, los instrumentos que validamos, que los adaptamos, que los tradujimos y que pues difícilmente algunos encuentran esa validez transcultural que queremos, ¿no? Luego la doctora Zabaleta y el doctor Náfate y la doctora Gaby Villarreal, junto con otra investigadora del hospital y una servidora, validamos este instrumento, que es el KidiSATS, en donde en 2009 le agregaron esta sección de trastornos del espectro autista. Interesantemente, esta sección la trabajó Catherine Lord. Entonces, en aquel momento yo pensé que este instrumento, iba a desbancar a todos los demás, iba a gustar muchísimo y ya no íbamos a hacer el ADR. Y como además también es breve y admite la presencia del niño, yo pensé que iba a ser algo muy bueno. Desgraciadamente no se ha popularizado. Nuestra muestra para validación fue de 40 niños y adolescentes entre los 4 y 17 años. Y aquí tenemos los coeficientes de correlación intraclase comparando los residentes con los expertos. Y pues miren que los residentes casi pues nos ganaron en algunas, algo muy interesante que vimos es que la concordancia entre el diagnóstico de admisión continua por medio del KidiSATS fue de 37.5%, es decir, expertos, porque somos expertos en el hospital. El porcentaje de error diagnóstico para autismo cuando no se usó un instrumento fue del 67.5%. Es muy elevado y es muestra de lo difícil que es hacer el diagnóstico de autismo. Estos estudios muestran que a pesar de que validemos estos instrumentos que fueron diseñados en otros países, su desempeño en nuestra población es inferior, como ya les había mencionado, para el MCHAT, para el ABC, mira, aquí está, el 68, es lo que marcan los autores, ¿sí? Por todo eso,
es urgente la necesidad de que clínicos e investigadores mexicanos y latinoamericanos diseñemos nuestros propios instrumentos para evaluar a los niños con autismo. Contar con instrumentos válidos y culturalmente apropiados para nuestra población facilitará la identificación precoz y la investigación en los niños con autismo. Ese fue mi pensamiento y yo dije, no, yo tengo que diseñar esto. Entonces, así fue que diseñamos y publicamos el Véanme. En Estados Unidos, como es para hispanos, le llamamos Vean High, pero incluso para México queda muy bonito, Véanme. Y les muestro que la muestra de validación fueron 57 niños con un rango de edad entre los 2 años y los 17 años, divididos en 2 grupos, clínico y comunitario. Además, como ya les había mencionado, el Véanme se diseñó para ser un instrumento nivel 2. Es decir, que yo lo que veía es que, bueno, y si les ponemos a todos los niños que llegan a urgencias un Véanme, o sea, podíamos hacer un buen tamizaje, ¿no? Entonces, es para nivel 2. El gold standard que usamos para validar el instrumento fue el KIDI-SAS y la entrevista con los criterios de diagnóstico. Con un puntaje de 17 ítems, conseguimos un área bajo la curva de 0.84, una sensibilidad de 75% y especificidad de 87%. Y sin embargo, a pesar de que, digamos, yo reconozco que este instrumento, la idea es que se aplique desde los 2 hasta los 18 años, tengo que reconocer que su mejor rendimiento fue en niños por debajo de los 5 años. O sea, la capa fue de 0.87 y con la mejor clasificación, el estándar de oro fue mayor la capa usando los criterios del DSM-5, ¿no? Que fue de 0.88. Entonces, a pesar de todo, creo que tiene buenos datos psicométricos. Hicimos otro estudio, no les presento aquí, uno de mis residentes estudió si tendríamos que ajustar un puntaje diferente para niñas y lo que encontramos es que sí, que a las niñas hay que bajarles el puntaje, es decir, con un puntaje de 15 para niñas conseguimos identificarlas mejor, ¿no? Esto en relación a lo que la doctora Zabaleta estaba mencionando, de que muchas niñas pasan desapercibidas. Y luego, pues, yo pensé que necesitamos una entrevista gold standard para los niños mexicanos. Es una entrevista semiestructurada, es observacional, es culturalmente apropiada para el diagnóstico de TEA. Además, participaron muchos latinoamericanos para hacer una entrevista con un español que fuera muy neutro. Por ejemplo, en vez de, yo le había puesto que si el niño gira las rueditas de los cochecitos, y la mayor parte de los latinoamericanos me dijeron que cochecitos no se usa mucho, ni en Centroamérica, ni en otros países como Uruguay y Argentina, que más bien son autitos, o sea, entonces, bueno, yo creo que podemos hacer y debemos de hacer el esfuerzo de diseñar en un español neutro, en donde todos comprendamos lo mismo. Es una herramienta diagnóstica rápida y eficiente, toma alrededor de 30 o 40 minutos hacerla. Es útil para contextos clínicos y de investigación. Se usa en niños de 2 a 18 años y tiene excelentes datos psicométricos. Nos permite identificar los fenotipos de trastorno del espectro autista de tipo regresivo, verbal y no verbal, el clásico o
niños avant que tienen habilidades especiales. Además, nos da el diagnóstico de acuerdo a los criterios del DSM-4, del DSM-5 y del CIE-10. Y tenemos un algoritmo estricto que se basa mucho en cómo fue redactado el DSM-5, en donde se considera, es como fusionar la clasificación del DSM-4 y el DSM-5, como mencionan los criterios en el DSM. La muestra de la validación fueron 63 niños en el espectro y 25 con TDA. El gold standard, usamos el ADR y el KIDI-SATS. El mini kit se usó para identificar a los niños con TDA. La confiabilidad interevaluador fue buena, entre 0.74 a 0.99, medido por los coeficientes de correlación intraclase, y la validez concurrente fue de con el véanme, estuvieron entre 0.73 a 0.76, una alta sensibilidad y especificidad, y una validez convergente con el estándar de oro con una capa de 0.82. Esto me deja muy satisfecha, es un buen instrumento. Aquí les muestro las diferencias en los puntajes para las dimensiones del DSM-5, comparando en azul los niños con espectro autista y en gris los niños con TDA, y para que vean que todas las dimensiones, los puntajes promedio fueron mayores en el grupo de TEA y todas muy significativas. Finalmente, lo que siempre menciono, es decir, el costo de evaluar con instrumentos internacionales es muy caro. Es 4 veces mayor que el presupuesto global para enfermedades como SIDA, tuberculosis y cáncer, de acuerdo a la OMS en 2016. En México yo calculé el costo, sería de 1,000 millones de pesos. O sea, imagínense, imagínense al doctor Sarmiento llegar con el subsecretario y decirle, necesitamos en el Navarro 1,000 millones de pesos para evaluar a los niños con trastorno del espectro autista. Esto realmente es muy importante de que nos situemos en nuestra realidad, ¿no? Además, usando estos instrumentos que son tan buenos, hay una escasa identificación de niños hispanos con autismo que ha sido reportada en distintas encuestas en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? El problema es que los instrumentos tienen sesgos culturales que ya les dije y tienen un bajo desempeño cuando son diseñados en otros idiomas. Tenemos una escasez de instrumentos culturalmente apropiados para la población latinoamericana. Y esto es muy triste porque yo conozco muy bien el gremio de las psicólogas, de los psiquiatras, de los paidopsiquiatras, de los terapeutas del lenguaje. Los conozco bien. Y yo sé que en México existen las personas con la inteligencia suficiente y la capacidad para diseñar buenos instrumentos. Entonces, no se justifica que no tengamos. No tenemos porque somos flojos. Nos gusta, pues, comprar lo que ya está por ahí circulando y no darnos a la tarea de realmente ni validarlos, ni criticarlos, y mucho menos diseñarlos. Miren lo que está pasando en la pandemia. O sea, es decir, es muy importante que los países nos pongamos las pilas para aumentar, incrementar la investigación. No es posible que todos dependamos de las vacunas que nos regalen o que les tengamos que comprar a Estados Unidos o al Reino Unido. Cuando en México hay el talento para hacer esto,
y mucho más para ser un instrumento de autismo. Existe el talento. Entonces, estamos obligados a hacerlo. A mí me da mucho gusto ver que yo he podido motivar a mis alumnos y ahora ya tenemos alumnos muy destacados en el hospital o en el CISAME que están haciendo investigación y que estoy segura que van a contribuir con muchísimo. Simplemente miren, o sea, estos instrumentos que son diseñados por estos países en azules, le dicen a los demás países, incluido México, qué tenemos que usar para diagnosticar, cómo tiene que ser el tratamiento, cómo tiene que ser la investigación, por esta dependencia que tenemos. Si queremos revertir estas políticas, debemos diseñar instrumentos e intervenciones apropiadas a nuestro contexto. Debemos estudiar las variantes genéticas en nuestra población. Recientemente, investigadores del Mind Institute me contactaron porque están muy interesados en hacer un banco de cerebros del neurodesarrollo, pero de los países de habla hispana, ¿no? Entonces, creo que lo que nos dejó esta pandemia es saber que podemos conectarnos con investigadores que estén en España, en Uruguay, en Perú, en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica, en Estados Unidos, o sea, en todas partes. Y colaborar todos y tratar de hacer mejores cosas para los niños con autismo. Tenemos que hacer el esfuerzo. Yo los invito a no seguir de pasivos, nada más estirando la mano, flojos, sin hacer un esfuerzo. Tenemos que ponernos las pilas porque los niños con autismo nos están esperando. Sus papás esperan que nosotros hagamos esto. Quiero agradecer muchísimo nuevamente que me hayan invitado a dar esta plática y creo que aquí se acaba. Si tienen preguntas. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer, como siempre, escucharla. Su plática es bastante interesante y creo que muy informativa acerca de la evaluación que es tan retadora, la verdad. Entonces, es muy importante estar actualizados con respecto a estos instrumentos y más ahora que tenemos instrumentos mexicanos, ¿no? Es creo que una gran ventaja para nuestra población. También quiero aprovechar para leer algunas de las preguntas que tienen y comentarios. Aquí en el chat, en Facebook, la felicitan muchísimo. Dentro de los comentarios encuentro muy acertado, tenemos talentos, excelente explicación y actualización en las escalas, excelente información. Entonces, muchos comentarios la felicitan y también hay algunas dudas dentro de estas. Las más importantes es saber de qué forma pueden obtener los instrumentos. Ha sido como la pregunta que leí más frecuente en el chat. Sí, yo diseñé el de la entrevista para, y pretendo que la versión en lápiz y papel sea gratuita. Es decir, cualquiera que me escriba, yo le mando las versiones y los algoritmos. Tenemos un curso el cual hacemos 2 veces al año, en donde se las instrucciones que vienen en el manual. Todos los años la idea era certificar al personal de las instituciones públicas. Esto no se ha podido realizar ahora que estamos con la pandemia. Pero si me escriben un correo a mi correo, yo les envío los instrumentos que nosotros diseñamos. Ajá. Incluso el KidiSats, porque el KidiSats sí se puede compartir. El MChat también tiene esa característica de que no es, no se tiene que comprar, ¿no? Entonces, sí, con gusto lo compartimos, sí.
Pues muchísimas gracias, y a todos aquellos que quieran acceder a estos instrumentos, por favor no duden en contactar a la doctora. Ella con todo gusto les puede pasar estos instrumentos para que los puedan aplicar en los diferentes centros en los que ustedes trabajan. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto la puedo leer en el chat. Doctora, nada más aquí en el chat, ¿cuál es su correo? Es algali .1209@gmail.com. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, con esto damos por terminada la ponencia.